La pantalla del teléfono decía exactamente lo que Cristina Varela no quería leer. 3 nombres, 3 aplicaciones, y al lado de cada uno la palabra que lo cambiaba todo. Bloqueado. WhatsApp, Instagram, Facebook, la una después de la otra, como si Alejandra Fuentes hubiera planificado cada una con la misma precisión con la que Cristina había planificado los últimos 6 meses de su vida sin saber que estaba siendo empujada hacia un precipicio. Esa noche Cristina no durmió. Lo que pasó después tardó 11 días en materializarse. 11 días en los que una mujer de 38 años, ama de casa, sin antecedentes penales, sin vínculos con el mundo criminal, caminó desde la obsesión hasta un acto que la convertiría en titular de nota roja en Guadalajara. Este es el caso de Cristina Varela, y la historia no empieza el día del disparo. Empieza mucho antes. Empieza con una amistad que se convirtió en algo que ninguna de las dos supo nombrar, y termina con una llamada al número de emergencias y una mujer herida en la entrada de su propia casa. Si acabas de llegar a este canal, suscríbete. Esto no es un caso cualquiera, y lo que vamos a encontrar en los documentos es algo que los medios no contaron completo. Vamos a leer los archivos. Cristina Varela y Alejandra Fuentes se conocieron en marzo de 2022. El punto de contacto fue simple. Eran vecinas. Vivían en la misma calle del municipio de Guadalajara, a 4 casas de distancia. Cristina llevaba 3 años en esa dirección. Alejandra había llegado 2 años antes, proveniente de Puerto Vallarta, huyendo de una relación que se había vuelto peligrosa. Se encontraron por primera vez en la tienda de la esquina. Cristina cargaba una bolsa de pan y verduras. Alejandra buscaba algo que su hijo había pedido para la cena. El hijo de Alejandra tenía 7 años. El hijo de Cristina tenía 11, pero ya no vivía con ella. La custodia estaba con el padre. Eso era algo que Cristina mencionaba a veces, cuando el tema salía, y siempre con la misma frase, que el sistema no entendía lo que ella había hecho por ese niño. Esa primera conversación duró 20 minutos. Hablaron de la tienda, del precio de la gasolina, de los vecinos que ponían música demasiado alta. Nada extraordinario. Nada que hiciera pensar que aquello iba a convertirse en lo que se convirtió. En las semanas siguientes se encontraron más veces, siempre cerca de sus casas, en el parque que estaba a media cuadra, en la lavandería que abría hasta las 8. Cristina comenzó a pasar por la casa de Alejandra sin avisar. Llevaba algo, un postre que había preparado, un libro que ya no necesitaba, una información sobre una oferta en el supermercado. Alejandra contestaba, a veces con entusiasmo, a veces con cortesía. La diferencia entre una cosa y la otra importaba menos para Cristina que para Alejandra, porque lo que Alejandra empezaba a notar era algo que no sabía cómo nombrar sin hacer daño. Cristina no parecía tener intención de dejar de aparecer. No parecía tener otros espacios. No parecía tener otra cosa. La relación entre ellas se había convertido en algo que Alejandra no había pedido. Cristina le escribía todos los días, varias veces al día. Preguntaba dónde estaba, con quién, qué hacía. Cuando Alejandra no contestaba en una hora, Cristina enviaba otro mensaje, y otro, a veces 12 en un solo día. Alejandra intentó ser amable, intentó poner límites suavemente. Le dijo que tenía mucho trabajo, que necesitaba su espacio, que no siempre podía contestar. Cristina escuchaba esas palabras y las traducía de una manera que no era la manera en que habían sido dichas. Las traducía como que Alejandra estaba pasando por algo difícil, que necesitaba ayuda, que Cristina era la persona indicada para dársela. Aquí hay algo que los expedientes muestran con claridad Clímich. El comportamiento de Cristina no era algo que hubiera comenzado con Alejandra. Los registros judiciales señalan que al menos 2 personas en su entorno anterior habían tenido experiencias similares con ella. Una prima, con la que dejó de hablar después de un episodio que nadie quiere describir con detalle. Una compañera del grupo de Church al que Cristina había asistido brevemente, que dejó de ir a las reuniones cuando Cristina empezó a aparecer en su casa sin invitación. Ninguna de esas personas presentó denuncia. Ninguna de ellas sabía que Cristina tenía un patrón.
Ninguna de ellas pensó que lo que estaba pasando era algo que pudiera documentarse. Alejandra sí lo intentó. El 17 de junio de 2023, Cristina apareció en la casa de Alejandra a las 10 de la noche. Tocó la puerta 3 veces. Cuando Alejandra no abrió, Cristina empezó a llamar por teléfono, luego a escribir, luego a tocar de nuevo. Se quedó ahí durante 40 minutos antes de que Alejandra apagara todas las luces y se quedara quieta en la sala, esperando. A la mañana siguiente, Alejandra fue a la comandancia y presentó una solicitud de restricción. El policía que la atendió le dijo que sin una orden judicial no podían hacer mucho. Le dijo que volviera si pasaba algo más. Pasó algo más. El 21 de junio, Cristina apareció en la escuela del hijo de Alejandra. Se paró afuera de la cerca y esperó. Cuando Alejandra llegó a recoger al niño, encontró a Cristina parada junto a su coche. Cristina le dijo que necesitaba hablar, que llevaban días sin verse y que estaba preocupada, que notaba que algo estaba mal. Alejandra le dijo que se alejara, que no se acercara a su hijo, que si volvía a hacer algo así, llamaría a la policía. Cristina se quedó mirando, no se movió. Cuando Alejandra se fue, Cristina se quedó ahí otros 10 minutos antes de caminar de regreso a su casa. Después de eso, Alejandra hizo lo que cualquier persona haría cuando siente que la situación se sale de control. Bloqueó. Lo hizo por etapas, primero WhatsApp, luego Instagram, después Facebook. También cambió su número de teléfono. Avisó a las personas cercanas para que no compartieran el nuevo contacto. Pensó que con eso bastaría. No bastó. Lo que Cristina interpretó cuando vio los bloqueos no fue lo que cualquier otra persona habría interpretado. No pensó que Alejandra necesitaba espacio. No pensó que había hecho algo que ofendiera. Pensó algo completamente distinto. Pensó que Alejandra la estaba humillando en público, que estaba exponiendo ante todos la decisión de quitarla de su vida como si Cristina fuera alguien que merece ser descartado. La humillación para Cristina era el insulto más grande que existía. Era algo que no podía quedarse sin respuesta. 3 días después de los bloqueos, Cristina intentó comunicarse con Alejandra por otros medios. Escribió a conocidas en común. Les pidió que le dieran el nuevo número de Alejandra. Les dijo que era una emergencia, que Alejandra estaba en problemas y que ella necesitaba ayudarla. Las conocidas no tenían el número. Cristina les creyó que no lo tenían. El 5.º día, Cristina fue a la casa de Alejandra. Tocó la puerta. Nadie abrió. Se quedó en la acera durante 1 hora, esperando. Un vecino pasó y la miró. Cristina le dijo que estaba esperando a una amiga. El vecino no preguntó más. El 6.º día volvió a ir. Esta vez se quedó 40 minutos. Llevaba el teléfono en la mano y marcaba el número antiguo de Alejandra una y otra vez. Cada vez escuchaba la voz grabada que decía que el número no estaba en servicio. Cristina marcaba, escuchaba, cortaba, volvía a marcar. El 7.º día no fue. Eso fue lo extraño. El 8.º tampoco. El 9.º, nada. Lo que pasó esos días está registrado en la teoría que los investigadores construyeron después, cuando tuvieron que explicar cómo una mujer sin vínculos con el mundo criminal terminó disparando a su vecina en la entrada de su casa. La teoría dice que esos días de ausencia fueron los días en que Cristina buscó el arma. No hay registro de compra, no hay permiso de portación. Lo que hay es el testimonio de una persona que dijo haber visto a Cristina con una pistola en su bolso 2 días antes del incidente. Esa persona no quiso declarar en el juicio. Dijo que temía por su seguridad. El día 11, después del bloqueo, Cristina salió de su casa a las 4 de la tarde. Llevaba la pistola en el bolso. Llevaba también algo más que no aparece en ningún documento, algo que solo ella sabía, el motivo real por el que no podía dejar que Alejandra la sacara de su vida. Ese motivo era un secreto. Y el secreto tenía nombre, aunque Cristina era la única persona en el mundo que lo conocía. El motivo, según lo que ella misma dijo después a los agentes que la arrestaron, era que Alejandra sabía algo que Cristina había hecho años atrás, antes de mudarse a esa calle, antes de conocer a nadie. Un acto que no estaba en ningún archivo policial, que no había dejado denuncia, que no había tenido consecuencias. Un acto que solo existía en la memoria de Cristina y en la memoria de una persona que ya no vivía. Y Cristina estaba segura de que si Alejandra hablaba,
todo se derrumbaba. Cuando Cristina llegó a la casa de Alejandra, era casi las 5 de la tarde. El sol estaba comenzando a bajar. Había silencio en la calle. Cristina se paró frente a la puerta y tocó 3 veces. Alejandra abrió. Lo que pasó después está en el informe policial. Las palabras exactas que se dijeron no fueron registradas, porque no había testigos excepto las 2 mujeres involucradas. Lo que sí registró el informe fue lo que vino después. Cristina sacó la pistola, dijo algo. Alejandra retrocedió. Hubo un forcejeo, el disparo salió. La bala impactó el hombro izquierdo de Alejandra. La herida no fue mortal, pero fue seria. Cristina se quedó parada junto a la puerta mientras Alejandra caía. Un vecino que estaba regando el jardín de enfrente escuchó el disparo y levantó la vista. Vio a Cristina de pie, con la pistola aún en la mano, sin moverse. El vecino marcó el número de emergencias. Cuando la policía llegó, Cristina no había intentado escapar. Estaba sentada en las escaleras de la entrada, con la pistola en el suelo a su lado. Cuando los agentes le pidieron que se identificara, lo hizo sin resistencia. Les dijo su nombre completo. Les dijo que había disparado a su vecina. Les dijo dónde vivía ella misma. El informe indica que durante todo el interrogatorio posterior, Cristina se mantuvo calmada, no lloró, no gritó, contestó las preguntas con precisión y sin contradicciones. Cuando le preguntaron por qué había disparado, dijo exactamente esto según el acta que está en el expediente, que Alejandra la había bloqueado y humillado públicamente, y que eso no lo podía permitir. No mencionó el secreto, no lo mencionó entonces, no lo mencionó en las semanas siguientes, lo mencionó después, cuando su abogado la visitaba en el centro de detención preventiva. Lo mencionó en una conversación que el abogado registró y que luego pasó a formar parte del expediente judicial. Resulta que el secreto existía de verdad. No era una paranoia inventada. Era algo que Alejandra efectivamente sabía sobre Cristina, algo que había salido a la luz durante una de sus conversaciones del año anterior, cuando la relación todavía parecía normal. Algo que, de haberse hecho público, habría cambiado la forma en que la gente de la cuadra veía a Cristina. Algo que probablemente habría hecho que otras personas también se alejaran de ella, como Alejandra se estaba alejando ahora. Lo que Alejandra sabía era esto, que el motivo por el que Cristina había dejado la casa donde vivía antes de venirse a esta calle no era porque quisiera, sino porque la habían sacado. Había sido una historia de violencia doméstica que terminó con un reporte policial y una orden de restricción mutua. El hombre implicado era su exesposo. Había sido ella quien presentó la denuncia, pero después la retiró. Cuando la retiró, las cosas se pusieron peores. Al final, Cristina fue la que tuvo que irse. Esa historia era algo que Cristina había contado solo a personas muy cercanas. Alejandra era una de ellas. Y ahora, con el bloqueo, Cristina estaba convencida de que Alejandra iba a contarlo a todos, que lo iba a usar en su contra, que lo iba a weaponizar. La ironía, según lo que el abogado registró, era que Alejandra nunca tuvo intención de contarlo. Los documentos del caso muestran que Alejandra no habló con nadie sobre la historia de Cristina. No escribió nada en redes sociales. No se lo contó a las conocidas en común. Lo guardó para sí misma porque no era algo que le perteneciera contar. Pero Cristina no podía saber eso. Cristina solo podía ver el bloqueo como una declaración de guerra. El proceso judicial contra Cristina Varela comenzó 3 meses después de la detención. La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó cargos por tentativa de feminicidio y incumplimiento de una orden de restricción que nunca se concretó en una orden formal porque Alejandra no había logrado completar el trámite. El cargo de tentativa de feminicidio requería demostrar la intención de causar la muerte, no solo daño. Eso fue lo más difícil de probar. Los abogados de Cristina argumentaron que no había intención de matar, que el disparo había sido un accidente durante un forcejeo, que Cristina nunca había tenido intención de causar daño mortal a Alejandra, que todo había sido una reacción emocional descontrolada. La fiscalía argumentó lo contrario. Presentó evidencia de que Cristina había buscado el arma días antes, que había ido a la casa de Alejandra con ese arma, que el disparo había sido dirigido al cuerpo, no a una extremidad,
que el calibre usado era letal incluso a cortas distancias. El juicio duró 6 semanas, hubo testimonios, hubo documentos, hubo declaratoria de Alejandra que testificó desde una silla de ruedas porque la herida en el hombro todavía le impedía moverse con normalidad. Hubo declaratoria de vecinos, hubo el testimonio del vecino que había visto a Cristina después del disparo, parado en la acera sin intentar escapar. Hubo también, en la última semana del juicio, algo que no estaba previsto. Una persona se presentó voluntariamente en el juzgado. Era una mujer que había conocido a Cristina hacía años, antes de que se mudara a Guadalajara. Tenía información sobre el episodio de violencia doméstica que Cristina había ocultado. Información que cambiaba el contexto de todo. Esa mujer testificó que el hombre involucrado en la historia con Cristina había sido condenado posteriormente por otro delito de violencia, que tenía varias denuncias en su expediente, que Cristina había sido víctima, no perpetrator, que toda la historia que Cristina había ocultado tenía un origen completamente distinto al que la defensa había construido. El juez permitió el testimonio porque era relevante para el estado mental de Cristina en el momento de los hechos. Después de todo eso vino la sentencia. El 23 de enero de 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del 12º Distrito Judicial del Estado de Jalisco encontró a Cristina Varela culpable de tentativa de feminicidio agravado. La pena fue de 14 años de prisión. La defensa argumentó que la pena era excesiva, considerando el contexto de salud mental y las circunstancias atenuantes. El tribunal no estuvo de acuerdo. Cristina no apeló. Tampoco quiso hablar con periodistas después de la sentencia. Su abogado leyó una declaración corta en la entrada del edificio, que su clientora aceptaba la decisión y que pedía privacidad. Alejandra tampoco habló. La herida en el hombro sanó. La herida que no sanó no era visible. Nadie sabe cómo está hoy. Hay algo que este caso deja puesto encima de la mesa, algo que los medios no desarrollaron cuando cubren historias como esta. Algo que los expedientes guardan y que muy poca gente lee. La obsesión no nace del aire. Nace de historias que no se cerraron. Nace de contextos que nadie investigó a tiempo. Nace de señales que se ignoraron porque parecía que no llevaban a ninguna parte. Cristina Varela no se convirtió en lo que se convirtió de un día para otro. Hubo años de historia antes de ese bloqueo. Hubo un patrón que otras personas habían visto, pero que nadie documentó. Hubo una salida que Cristina no tuvo porque no supo cómo pedirla, y Alejandra Fuentes tuvo que decidir entre su propia seguridad y la posibilidad de que alguien entendiera por qué una mujer que parecía normal se convirtió en algo que nadie anticipó. Esa historia no termina en el juicio, termina en las casas donde nadie está mirando, termina en las conversaciones que se cortaron porque alguien decidió que era mejor no seguir hablando. Terminan los bloqueos que, para algunas personas, son la única forma que tienen de sobrevivir.